La portada del Español, la verdad es que puede llegar a cambiarse 300 o incluso más veces a lo largo de toda una jornada de trabajo. Obviamente no quiero decir que se cambie toda la portada íntegramente 300 veces, sino que se van haciendo pequeñas actualizaciones, ¿no? Siempre noticia a noticia o incluso sección a sección, porque el equipo responsable de la jerarquización de la portada, el equipo de mesa, tiene la responsabilidad no solo de dar a cada noticia su lugar correcto, sino que tiene la obligación de hacerlo en el momento correcto para que esa información pueda llegar a todos nuestros lectores de la forma óptima para comprender lo que está sucediendo en realidad. Obviamente la información de última hora llega al periódico por diferentes vías y no siempre son las mismas y ni siquiera tienen por qué ser esperadas. Por supuesto, nada tiene que ver cuando estamos hablando de un atentado en que precisamente esos primeros momentos de la última hora son los más delicados. Hay que tener precaución, hay que saber contrastar la información y sobre todo ir poco a poco, consiguiendo pequeños trozos de información que te ayuden a construir un relato que sea fiable, que sea creíble y sobre todo que sea cierto. En cambio, cuando hablamos de una última hora esperada, como por ejemplo puede ser una votación en el Congreso o el discurso del rey en Navidad, el discurso de Joe Biden en su toma de posesión, evidentemente la información se gestiona de otra manera. Hay un trabajo previo, hay un trabajo de preparación, hay un trabajo de elaboración de esa información para que en el momento en que se produce esa votación o el momento en que se produce ese discurso podamos ofrecer la información más detallada y sobre todo más completa y acorde a la línea editorial del periódico. Sin embargo, todos estos retazos de información tienen algo en común, que es la interacción de todas las secciones del periódico. Evidentemente, desde que un redactor de cualquier sección del periódico comunica que hay una última hora, se establece, se articula una cadena de trabajo en la que todos los implicados, ya sea el propio redactor, su jefe de sección, redactor jefe o incluso el propio director del periódico, contribuyen y colaboran a elaborar esa información, a darle el enfoque correcto y darle el titular exacto con el que queremos transmitir la parte de la información que nosotros consideramos importante y por la que le aportamos al lector del Español esa lectura diferenciada que hace que quiera volver con nosotros. Desde luego, una vez que publicamos ese primer golpe informativo, ese momento en el que damos una primera información sobre cualquier asunto, no es el final de la vida esa noticia, no es el final del trabajo sobre esa noticia. Sobre esa noticia trabajan todas las secciones del periódico. Influye nuestra sección de vídeos, elaborando contenidos multimedia que puedan aportar información diferenciada y una visualización de los datos de otra forma. Influye el diseño de nuestra página para facilitar la lectura y llevar la vista del lector a donde nosotros queremos que llegue, a aportarle esa información importante que creemos que tiene que consumir preferentemente. Evidentemente también está nuestro equipo de redes sociales que disemina esa información a través de las diferentes plataformas y por supuesto está nuestra plataforma tecnológica que, como no, es la base de todo y agiliza la velocidad de carga de la página, que nuestros dispositivos, ya sea nuestro móvil, nuestra tablet o el ordenador que podemos tener en casa o en el trabajo, carguen esa página de la forma más correcta para que nada, absolutamente nada, se interponga entre la información y nuestros lectores. En El Español básicamente hacemos dos reuniones informativas a lo largo del día. La primera la hacemos a media mañana, donde presentamos cada uno de los diferentes jefes de sección las previsiones del día, las noticias que van a marcar la agenda y sobre todo donde se interactúa entre unos y otros para conseguir darle al periódico la dirección en la que queremos que vaya de cara a la jornada siguiente. A media tarde se realiza una segunda reunión que podríamos definir como la reunión de portada, en la que ya llegamos con temas concretos, ya sea con informaciones concretas y sólidas, en las que junto con Pedro J. Ramírez, el director del periódico, y Miguel Ángel Mellado, nuestro director de información, se decide no solo los enfoques finales de cada información, sino también los titulares de cada uno de ellos y, por supuesto, la jerarquización en la portada de cara a la jornada siguiente. La jerarquización de la información siempre es un proceso volátil, sería quizá la palabra más exacta. No hay una fórmula mágica para saber con qué noticia, con qué información vas a abrir el periódico al día siguiente, sobre todo porque puede ser desde una exclusiva que producen tus propios periodistas hasta una noticia de última hora, la muerte de un personaje famoso, una votación en el Congreso o puede ser simplemente una información con la que no contabas. Sin embargo, no es la definición exacta de una información en sí misma lo que define qué abre el periódico al día siguiente, sino que todo hay que mirarlo desde el contexto de todas las informaciones que marcan el menú que vas a ofrecer a tus lectores al día siguiente y en base a ese menú decides según los contenidos. Ahora mismo, por ejemplo, definimos entre coronavirus, la tormenta Filomena, investidura en Estados Unidos. Siempre es importante tener el contexto de todas las informaciones para poder definir una única información, sobre todo en un tiempo como es este de Internet, en el que cada noticia, su propia portada y la apertura propiamente dicha puede quedar pasado incluso en segundo plano.
Internet en sí misma, los medios de comunicación en Internet van asociados inevitablemente a la velocidad de la información. Todos los medios quieren ser los más rápidos, quieren llegar los primeros y ofrecer esa primicia o esa exclusiva. Pero en el español no contemplamos la velocidad en la publicación de las noticias si no va aparejada a un criterio básico del periodismo, como es el rigor. La necesidad de que una información cumpla unos valores mínimos de calidad nos lleva a retrasar cualquier publicación que no cumpla con ellos. ¿Queremos ser los más rápidos? Sí, pero sobre todo queremos ser los que informen mejor. Cuando el periódico El Español nació en 2015 ya fue pionero. Nació con ese muro de pago del que tanto se habla hoy en día en otros medios de comunicación y que a nosotros nos ha definido como medio desde el primer día. Nos ha definido como medio porque cada día en El Español se elabora una información diferenciada, de calidad, contrastada, que afecta a los temas del día, que habla con los protagonistas de las noticias, que desentraña los nudos de la información y que se ofrece en exclusiva a nuestros suscriptores antes que al resto de nuestros lectores en ese producto que podríamos asemejar a un periódico de papel y que llamamos la edición. Un producto que sería un periodismo a segunda velocidad, un periodismo a fuego lento y que es muy importante porque en el periodismo no todo es última hora y no todo es velocidad. Es importante contrastar, confirmar y verificar.